Buenas noches. Bueno, hay discipulado arriba para los chicos, así que sí, vamos. Creo que Axel, no sé dónde anda Axel, pero... Ah, ya subió. Así que bueno, los están esperando arriba para los más chicos. Hoy esperábamos el otro Axel, pero bueno, cambio de luna, tormenta, todo, se ve que no se dio por enterado, así que hay que seguir esperando. Así que bueno, me mandaron un mensaje que tenía que preparar este mensaje rápido porque no venía hoy, así que no había excusa. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos, este libro carta que nos decía Omar el viernes pasado, nos decía, bueno, empieza como una carta, es una epístola, empieza como un libro y termina como una carta de autor desconocido. Y es una carta que está escrita a los hebreos, a los judíos. La iglesia primitiva era mayormente de los judíos hasta que se abrió el evangelio a los gentiles, aquellos que no somos judíos, se abrió el evangelio a nosotros. Y estos judíos, estos hebreos, eran hermanos en la fe que habían creído y por haber creído, al día de hoy pasa lo mismo, eran perseguidos y despojados y estaban en situaciones de mucha debilidad, de muchas complicaciones. Y uno de los objetivos de esta carta, quizás el principal tenga que ver con glorificar a Cristo y exaltarlo por encima de todo lo demás, tiene que ver con palabras de consolación, palabras de aliento y palabras también para que no se vuelvan atrás de su fe. Habían creído y habían depositado su fe, todavía no sabían muchas cosas, no conocían tanto, y al depositar su fe y al ir hacia esta fe empiezan a tener un montón de conflictos, empiezan a tener un montón de problemas. Entonces las palabras son para decirles que habían hecho la elección correcta, no te equivocaste de dónde depositaste tu fe, no te vuelvas al lugar donde la depositabas antes, seguí depositando tu fe en Jesucristo. Ese es el centro de la palabra. Y por supuesto, para decirles que tenían que poner su fe en Jesucristo, se habla mucho de Jesucristo y se lo compara con esas otras cosas donde ellos depositaban su fe. Y la palabra que se repite constantemente es que Jesús es mayor que todas esas cosas. Es mayor que todas esas cosas. En el capítulo 1, Omar desarrolló que Jesús era mayor que los... A ver, si alguno se acuerda. Que los ángeles. Era mayor que los ángeles. Y bueno, en el capítulo 1 se nombran ciertas cosas que están ahí. Se dice que a ninguno de los ángeles Dios lo trató como su hijo. A ninguno de los ángeles Dios ordenó que le dieran, que lo adoren. Por el contrario, decía que los ángeles adoren a Jesús. Que habla de un trono y de un reinado y no tiene que ver con los ángeles, sino tiene que ver con Jesucristo. Habla de un lugar de privilegio a la diestra de Dios para Jesucristo, no para los ángeles, y habla de la victoria sobre sus enemigos. Todo el tiempo está comparando a Jesús en este capítulo, después se va a meter con otras comparaciones, va a llegar a Moisés, va a llegar a cada uno de los importantes del pueblo judío, de las cosas que ellos medían, del templo, de las cosas que ellos miraban y de las cosas que ellos habían depositado su fe cuando eran exclusivamente judíos. Ahora que eran judíos cristianos que creían en Cristo, tenían que mirar a Cristo, que era superior a todo lo demás. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que los ángeles no fueran algo importante, no son algo importante. Nosotros no lo tenemos, no los vemos, quizás no los tenemos tan en cuenta a los ángeles, y tampoco es un tema que estudiamos mucho. Yo recordaba que hace un tiempo Jorge había hecho una serie sobre los ángeles, no sé si quedó esa serie, no la encontré, pero no sé si se grababan los mensajes en ese momento, pero hizo una serie sobre los ángeles. Es un tema que hay algún libro muy bueno para leer, es un tema interesante, el tema de los ángeles. Nosotros no le prestamos tanta atención, pero el autor, que no sabemos quién es, no está comparando a Jesucristo con algo que no es importante, es algo que es muy importante. Y es muy importante para los judíos y es muy importante para nosotros también. Cuando vos empezás a buscar la historia de los ángeles en la palabra de Dios, con la palabra ángel o con la palabra enviado, con algunas otras palabras que hablan de los ángeles, las intervenciones de los ángeles son muy importantes, son llamativas, son cuestiones sobrenaturales de parte de Dios para traer palabra, para traer mensaje, para traer juicio, para traer distintas cosas que vienen de parte de Dios. Entonces a estos judíos, cuando les hablan de los ángeles, cuando reciben la carta, dice, no te vuelvas, por supuesto nunca Dios le pidió que adoraran a los ángeles, pero no te vuelvas a eso, no es eso el centro, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que no sean importantes los ángeles, pero Jesucristo es más importante.
Eso es lo que le está diciendo. Y yo me imagino que sus cabezas volvían a aquellas historias, a aquellas cosas que les habían enseñado acerca de los ángeles. Y mi cabeza también, a esos ángeles que iban a anunciar, a esos ángeles que iban a llamar, aquellos ángeles que rescataron a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra cuando iba a ser destruida, una de las primeras historias que podemos leer de la intervención de los ángeles, que es muy linda de leer. Cuántas cosas que vendrían a su cabeza, ¿no? Cuando pensaban en los ángeles. Inclusive descubría unos textos pensando en esto, en los ángeles mismos anunciando la ley, anunciando los mandamientos. Cuando vos vas a Éxodo 20, este es un detalle nomás para los que estudian la palabra de Dios, pero cuando vas a Éxodo 20, dice que habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, y es Él el que le da los 10 mandamientos. Habló Dios y soy Jehová tu Dios. Pero hay algunos textos que dicen esto, no los busquen porque es algo adicional que quería compartirles. Dice Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Gálatas 3:19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice que la ley fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Es decir, que cuando a ellos les hablan de los ángeles, les hablan, bueno, algunos interpretan que los ángeles fueron los que dieron la ley, otros interpretan que repetían la ley mientras Dios la daba, porque Éxodo dice que era Dios el que la daba, o estaban ahí. Pero claramente los ángeles están asociados con palabra de Dios. Los ángeles están asociados con palabras que vienen de anunciación, como a María, ¿no? El ángel Gabriel enviado por Dios a esta mujer, para que iba a ser la madre de Jesucristo. Y tantas otras situaciones donde los ángeles de Dios venían y traían palabra de Dios. Pero con ellos, con el Antiguo Testamento, estaba asociado también con la ley de Dios. Es decir que a la luz de estos textos, los ángeles, podríamos decir con mucho respeto, y porque no lo tenemos del todo claro, algunos comentaristas dicen una cosa u otra, estaban presentes en ese momento, quizás repetían las palabras de Dios, quizás eran ellos los que hablaban de parte de Dios en cuanto a la ley. Así que lo que les está invitando el autor a estos judíos es que puedan ver a Cristo por los ojos de la fe superior a esos ángeles. Pero si vos te pones a mirar para atrás, ves a Cristo como un bebé humilde, naciendo en un granerito en medio de animales. Ves a Cristo creciendo, siendo prácticamente desconocido, madre y padres X, nada muy llamativo, creciendo, sí, siendo destacado a la hora de hablar con algunos de la ley y con algunos en el templo, pero de repente empezando su ministerio teniendo cierto nivel de trayectoria en esos 3 años y después muerto. Y los que no creen en la resurrección, se acabó ahí la historia. Y les está diciendo, tenés que entender que este Jesucristo, tenés que creer con los ojos de la fe, que es mayor que aquellos ángeles de aquellas historias que te contaron, que leíste, que supiste, que eran tan importantes de parte de Dios, aquellos que arrastraron a Lot y su familia fuera de Sodoma y Gomorra, aquellos que trajeron juicio, aquellos que trajeron promesas, aquellos que estuvieron en la entrega de la ley, aquellos seres que claramente llamarían muchísimo la atención, físicamente volaban, como nos recordaba Mar, probablemente no tuvieran alas, pero sí volaban, aquellos que estaban en la anunciación cuando se les anunció a los pastores que estaban ahí en el campo y les avisaron que había nacido Jesús el Mesías, y ellos tenían una imagen muy grande de los ángeles. Y el texto les dice, no te vuelvas atrás, porque tenés que poner todo en perspectiva con los ojos de la fe. ¿Por qué, hermanos, me parece importante empezar diciendo esto? Yo me iba el viernes pasado pensando en esto. Me iba el viernes pasado pensando, si Cristo es tan grande, más grande que lo que yo considero grande, bueno, ¿está o no está dentro de mis prioridades? ¿Está o no está como principal objeto, como principal cosa que yo deseo conocer, estar, experimentar? Está como aquello que, como chico con chiche nuevo, que quiere llegar a casa y jugar con eso, ¿no? Que quiere conocer más, que quiere experimentar, que quiere conocerlo. En mi historia, no sé en la tuya, más de una vez lo que me pasa es que me acostumbro a Jesús,
me acostumbro a la Biblia, me acostumbro a Dios y no hay ese deseo en mi corazón. Quizás la palabra no es correcta, pero esa pasión, normalmente la pasión asociada a cosas que no tienen que ver con lo santo, pero la pasión, ese deseo que te come de adentro, esas ganas tremendas de estar con Él, de conocerlo más, que quizás nos pasó cuando apenas lo hemos conocido. Por eso vamos a Hebreos capítulo 2, porque a continuación de la comparación, el autor les lleva a ellos y nos lleva a nosotros a pensar que si esto es tan así, como viene diciendo, nosotros tenemos que prestar mucha atención a esto. Por eso dice lo siguiente, Hebreos capítulo 2. Por tanto, por lo que acabo de decir, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, condenación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, los que lo vieron de primera mano, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad? Si querés que dejá los ojos sobre el texto, pero yo voy a leer otra versión que encontré que me encantó. Dice así: debemos, por lo tanto, prestar atención con sumo interés a lo que se nos ha comunicado. Porque si la palabra que se transmitió por medio de los ángeles se confirmó que estaba certificada como válida, y si toda transgresión y desobediencia de ella recibía justa sanción, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Una salvación de tal dignidad que tuvo su origen en las palabras del Señor, y luego llegó a nosotros con la garantía de los que la habían escuchado de primera mano, de sus labios, y al mismo tiempo que Dios les adjuntaba su propio testimonio, con señales, con milagros y muchas otras obras poderosas, y dándonos una participación del Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Hermosa esa traducción. Cuando lo lees varias veces, te clarifica muchísimo. Hermano, lo primero que dice el texto es por lo tanto. ¿Por lo tanto qué? Por lo tanto lo previo, lo que acabamos de entender. Jesucristo es mayor. Los primeros versículos del capítulo 1 tienen una profundidad tremenda de declaraciones donde nos podríamos quedar 3 meses. Cada frase que se dice ahí sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre lo que Dios dice de Jesucristo es terrible, es tremendo. Y dice, por lo tanto, teniendo un Cristo así, tan importante y mucho más alto que los ángeles, como dijimos antes, es necesario. Y yo te pregunto, me pregunto a mí, te pregunto a vos, ¿es necesario para quién? ¿Para quién es necesario? Me preguntaba yo. ¿Es necesario para Dios? Yo creo que es necesario para mí, hermano. Es necesario para mí. ¿Por qué me es necesario? Porque el que se beneficia de tener a Cristo en el trono en mi vida soy yo. Dios es glorificado en eso, pero el que se beneficia soy yo. Es necesario. Por tanto, como viste que Cristo es superior a los ángeles, como viste todas aquellas características de Cristo que nos mencionaron el viernes pasado, es necesario para vos. Es necesario para vos. ¿Necesario para qué? ¿Me es necesario para qué? ¿Yo lo necesito? Yo sé que tengo algunas tarjetas en la billetera que son necesarias para pagar los gastos. ¿Me es necesario para mí? ¿Necesario para qué? ¿Necesario para qué? Bueno, hermanos, es bueno hacer la aclaración. No es necesario tener estas cosas presentes para salvación. La salvación no es por nuestras obras. Si nosotros nos deslizamos de la fe y nos descarriamos de la fe, vamos a sufrir las consecuencias. Como decía antes, si lo que dijeron los ángeles se cumplió y toda transgresión recibió lo que merecía, ¿cuánto más a vos, que no escuchaste a un ángel, sino que escuchaste a Cristo? Entonces lo que dice acá, no es para salvación. Si vos sos un hijo de Dios, el deslizarte de esta salvación tan grande, el descuidar esta salvación tan grande, no va a tener que ver con tu salvación, no vas a perder tu salvación, si sos un hijo de Dios. Esto nos puede pasar a todos. Puede ser que alguno se deslice
y uno lo ve a tropezar y ese tropezón, no sé si, a veces a mí me gustan esos videitos donde empieza con un tropezón y termina en caída, son graciosos, ¿no? Y algunos están un rato tropezando y parece que se va a zafar y no toma equilibrio y termina rodando en el piso, ¿no? Algunos viven la vida cristiana de esa forma, tropezando, y un día fue una catástrofe, hizo 3 vueltas carnero y terminó en el piso o de espalda y rompió todo lo que tenía adelante. Ahora, en ese vos lo mirás y decís, no sé si fue un hijo de Dios. Realmente no hay evidencias en su vida de que haya sido un hijo de Dios. Pero la salvación es un milagro, es un misterio, es algo que yo no lo puedo ver de afuera. Es algo que Dios conoce a los que son suyos. Obviamente lo que veo de afuera son consecuencias. Pero también en ese grupo hay hermanos en Cristo que son salvos y que no pierden su salvación, que les pareció no tan necesario prestar atención a estas cosas, y cometieron pecado, y ese pecado tiene consecuencias, es la transgresión de la que hablábamos antes. El pueblo de Israel no dejó de ser el pueblo escogido de Dios, y no dejó de nacer de ellos el Mesías y tener la salvación a una distancia ahí y verla, ser de la misma sangre, de la misma raza, de la misma cultura. Sin embargo, ellos recibieron lo que merecieron sus actos. Y a vos y a mí me pasa exactamente lo mismo. Por eso dice, es necesario. ¿A quién, hermano? A vos te es necesario. No a Dios, a vos. A mí me es necesario. ¿Necesario para qué? Bueno, para salvación si no somos sus hijos y para no tropezar si somos sus hijos. Para no recibir la condenación, para no recibir lo que merecen nuestros actos, para no recibir el pecado, las consecuencias del pecado. Para evitarnos muchos dolores de los cuales somos traspasados cuando no caminamos como Dios quiere que caminemos. Por eso nos dice, es necesario, y no de cualquier forma, con diligencia. Es necesario con diligencia, con cuidado, activamente, eficientemente, eficazmente, solícitamente, dispuesto, aprovechando, cumpliendo, laborioso, son todos sinónimos, cuidadoso, activo, oficioso. Es necesario con diligencia, es necesario que nos pongamos las pilas. Vuelvo a aclarar lo que dije antes, no tenemos que ponernos las pilas para ser salvos, tenemos que ponernos las pilas para no deslizarnos y sufrir en nuestra propia vida las consecuencias de estar lejos de Dios, Entre un muerto y uno que está en coma en el piso es difícil entender la diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Entre un cristiano que es un hijo de Dios y que se alejó de Dios y que sufre las consecuencias de su pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias, y uno que nunca le conoció, a veces es difícil entender. Hay que tomarle el pulso, hay que ver si con alguna maquinita que sea más sensible que nuestro tacto y ver si está vivo o no está vivo. Es difícil de entender. Ahora, hermano, si nos visitás y no tenés claro si lo conocés, bueno, ese es el paso número 1, conocerlo a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero si creés que lo conocés, tenés que atender con diligencia, es necesario que prestes atención con diligencia. Y fíjate lo que dice, tenés que atender con diligencia, tenés que cuidar, tenés que prestar atención. ¿A qué cosas en la práctica? A Cristo y su palabra, a la oración, a la santidad, al prójimo. Todas estas cosas tienen que ver con prestar atención, con amarrarnos, con aferrarnos a la fe. Le dijeron al Señor, bueno, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces tenemos muchísimas verdades, algunas verdades complejas, algunas cosas muy complicadas y somos dados a escuchar mensajes rebuscados, pero la fe está amarrada en esto tan sencillo, ¿no? Y tan importante, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y mañana lo mismo, y pasado lo mismo. Me levanto todos los días y digo, Señor, me empiezo todos los años y digo, Señor, quiero amarte. Que seas el principal en mi vida, el principal objeto de mi devoción, al que le presto más atención, al que llego a casa corriendo para encontrarme en intimidad, al que busco, al que le hago caso. El que es mi norte es mi guía. Hermanos, Él es nuestro tesoro escondido, como dice Mateo, nuestra perla de gran precio. El Evangelio es así. El reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual el hombre que lo halla lo esconde de nuevo, para que nadie se entere, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Se quiere quedar con ese tesoro y hace todo lo posible por quedarse con aquel tesoro. Vende todo lo que tiene. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y encontrando una preciosa, vende todo lo demás para comprar esa perla. Es así Jesucristo, es así el reino de los cielos. Y nos invita acá y nos dice, tenemos que prestar atención, exactamente lo que está diciendo, lo quiero leer de vuelta para no citarlo mal. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vos y yo, hermanos, estamos todo el tiempo en riesgo de deslizarnos. No caemos en el pecado, nos deslizamos hacia el pecado. Esa es la realidad. Y la imagen que da esta palabra de deslizarse es como un barco que no está bien amarrado. O no está bien anclado o no está bien amarrado. Ustedes saben que a los barcos les ocurren por lo menos dos fenómenos que se estudian y se calculan cuando uno está navegando. Uno es el efecto de la corriente en la parte del barco que se llama la obra viva, la parte del barco donde le pega el agua. Cómo la corriente te desvía del rumbo que vos estás tratando de trazar. Esto es algo que se estudia. Cuando vos estudiás cómo navegar en una carta náutica, y si estás navegando por estima se llama, que es cuando pones en la carta los grados y los pones en el compás y empezás a trabajar en eso, es bastante exacto. Así navegaron muchísimos siglos antes que existiera el GPS. Y antes de eso mirando también las estrellas. En ambos casos es una navegación por estima. Se traza una línea, pero vos no podés pretender que el barco va a ir derecho por esa línea como un auto va derecho por una calle. Lo afectan otras cosas que a un auto no le afectan. Una de ellas es la corriente. Esa corriente se llama deriva. Es el efecto de las corrientes que pegan en el barco donde tiene agua. Y hay otro efecto que le produce al barco que se llama abatimiento. Es el efecto del viento por la parte del barco que está afuera del agua. Ambas cosas hay que calcularlas cuando querés navegar. ¿Por qué? Porque vos trazás el rumbo y decís yo voy a ir del punto A al punto B. Y estás en el medio del océano y cuando navegás X cantidad de millas y decís llegué al punto B, es probable que no estés en ese punto B. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos desvían. Y en tu vida de la fe, cuando dice nos deslicemos, pasa exactamente lo mismo. Hay cosas en mi vida, si vos me preguntas, Andrés, ¿vos querés desviarte? ¿Querés tener este comportamiento? ¿Querés tener este otro resultado en tu vida? ¿Querés tener tu matrimonio roto? ¿Querés perder tu trabajo? ¿Querés tener problemas interpersonales? ¿Querés todas estas cosas que... No, yo cuando trazo el rumbo de mi vida, va derechito a un norte que está fantástico. Pero en el medio, como dijo el ex, pasaron cosas, ¿no? Nos pasan cosas. Hay cosas que nos desvían. Hay cosas que nos derivan del derrotero que nosotros trazamos. Y hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, para que no nos deslicemos. Por eso dice, es necesario prestar atención. Es necesario prestar atención para que no nos deslicemos de la fe. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. En un barco no nos podemos dejar sorprender. Cuando vos lees los manuales de náutica, y parece que dicen cosas obvias, ¿no? Pero dice, bueno, no querés terminar, pasa todo el tiempo, Si yo miro Noticia Náutica porque me gusta, pasa todo el tiempo que un barquito que vale por ahí 30, 50, 80 mil dólares termina contra las piedras, se agujerea y le entra a entrar agua y se destroza. Y vos decís, ¿cómo pasó eso? Bueno, lo primero es no dejarse sorprender. No dejarse sorprender. No podés dejarte sorprender. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo mirando lo que viene para adelante. Tenemos que estar todo el tiempo siendo previsores en este sentido. En el sentido espiritual estoy hablando. De decir, hay un riesgo de que yo empiece a derivar, empieza a tener un abatimiento, el efecto del viento sobre mí, el efecto de la marea, y yo diga, quiero llegar a un buen puerto con mi matrimonio, quiero llegar a un buen puerto con mis hijos, quiero llegar a un buen puerto con mi ministerio, quiero llegar a un buen puerto con mi vida, y cuando me doy cuenta, estoy contra las piedras, ¿no? Cosa que a veces pasa de noche, donde no hay luz, cuando hay tormentas. Ahora, esto, hermanos, nosotros lo tenemos que prever.
Tenemos que mirar las nubes y predecir, pensar lo que puede pasar y prever para este tipo de cosas. Prever para este tipo de cosas. Aquellos que están en el barco están todo el tiempo mirando la presión para saber si viene una tormenta. Acá en el Río de la Plata tenemos los pamperos. Los pamperos vienen, pero así, de un minuto para el otro. Sin embargo, hay un montón de señales antes que te van diciendo que se viene una tormenta. Y por ahí mirás el cielo y no se ven grandes nubes, se ven nubes chiquititas. Sin embargo, empieza a bajar la presión súbitamente y hay otras características que empiezan a pasar que el experimentado sabe que tiene que sacar todas las velas e irse a puerto. Sabe que tiene que hacer eso. O poner un tormentín, que es una velita chiquitita a lo sumo. Y tirar una ancla para estar agarrado si no tenés un puerto donde ir. Tirar una segunda ancla que se llama de respeto, porque tienen cuidado de no irse con las piedras. Prender las luces y quedarse ahí a bancarse la tormenta. Porque la tormenta, hermanos, a la vida viene todo el tiempo. Una vez cada tanto hay alguna tormenta que aguantar. El tema es que nosotros estemos previendo esto, abriendo nuestros ojos ante esta realidad y preparándonos no solamente para las sorpresas, sino para las etapas de la vida. Es muy importante, no es lo mismo la fe del joven recién convertido que vino del campamento, a que después, cuando a mitad de año, ya sin campamento, empiezan las clases y vuelve a ver a aquella compañerita o aquel compañerito, ¿no? No es lo mismo. Pero nosotros tenemos que entender esto, tenemos que prever estas situaciones de nuestra vida. No es lo mismo alabar a Dios, buscarlo y servirlo cuando tengo la heladera llena, que en aquellos momentos donde la heladera está vacía, donde la fe se hace más difícil, se hace más cuesta arriba. Y en esos momentos puedo deslizarme, puedo desviarme del derrotero y manotear planes B y planes C que no son lo que Dios quiere para mí, y desviarme. Tener, hermanos, no tener cabos sueltos, no tener cosas en las cuales tropezar, no tener ninguna de estas cosas. Por el contrario, estar anclados, estar amarrados al puerto firme que es Cristo, al puerto firme que es su palabra. Y esto, hermanos, yo pensaba en algunos cosas, ¿no? En algunas causas y en algunas cosas prácticas que llevar adelante. Porque más de una vez vemos hermanos que creen en el Señor y que tienen una fe que parece que van a trasladar montaña delante tuyo, y al tiempo preguntamos, che, y fulanito derrapó, fulanito se desvió, iba hacia tal derrotero, hacia tal lugar, y un día no está más. Se lo llevó la tormenta. Hermanos, tenemos que ser previsores en cuanto a esto. El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Esto nos pasa a todos. Absolutamente a todos los que tenemos la fe en Jesucristo, tenemos que revisar nuestras anclas. Tenemos que revisar nuestras amarras. Tenemos que ir y mirar que los cabos no estén muy duros porque se rompen. Y tenemos que cuidar este tipo de cosas. Y no hay otra forma que ir a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el riesgo es nuestra propia bendición. Para aquellos que no lo conocen es la salvación. Para aquellos que le conocemos, hermanos, es nuestra propia bendición. Si la palabra, dice el versículo 2, dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, dijeron que iba a pasar algo y pasó, y toda transgresión, es decir, el pecado a la ley y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? La cual fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por aquellos que la oyeron de primera mano, y además Dios dio testimonio de que era la palabra de Dios a través de ellos, con señales, con prodigios, con milagros, con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, el pecado tiene consecuencia. El pecado tiene siempre consecuencia. El pecado no es gratis. Dios perdona, Dios restaura, pero el pecado no es gratis. El pecado no es gratis. Y los simples pasan y reciben el daño. Esta palabra que fue dicha por los ángeles se cumplió. Aquellos que no cumplían la ley de Dios transmitida por los ángeles, que la transgredían, que pecaban contra Dios, recibían retribución de sus actos. Y nosotros tenemos más responsabilidad, porque tenemos la palabra completa, porque hemos conocido a Cristo, porque tenemos revelación de Él, porque lo hemos escuchado de Él a través de su palabra. De la misma forma tenemos responsabilidad más,
¿Cómo pensamos que podemos descuidar nuestra fe, hermanos? ¿Cómo podemos descuidar esto tan grande? Ahora, tratemos de analizar un poco más prácticamente esto y poder pensar en algunas cosas prácticas que nos llevemos hoy para poder cuidar nuestra fe, para no deslizarnos. Hay un trabajo que hacer de nuestro lado. Esto no tiene que quedar claro. Hay un trabajo que hacer de nuestro lado. Nunca la respuesta es una actitud pasiva. Nunca. Hay prevención y hay acción, pero nunca es una actitud pasiva. No pretendas que tu vida cristiana vos la vas a dejar flotando por el río, por el mar, y va a ir a donde tiene que ir. No va a pasar. Va a ir donde te lleve la corriente de este mundo. Va a ir donde te lleve la deriva. Eso es lo que va a pasar. Y vas a recibir el pago por eso que pasa. Hace un par de años, cuando estábamos en pandemia, Nacho nos compartió una foto de una obra que él había empezado antes que le cerraran la pandemia, y cómo después que le habilitaron para volver a trabajar, habiendo sido un terreno limpio, estaba todo lleno de yuyos altísimos, ¿no? Y nos quedó la imagen a lo que él la compartió, de cómo la pasividad hace no que no crezca nada, o que crezcan frutos esos muy que hay que cuidarlos muchísimo, ¿no? Frutas finas y ese tipo de cosas, sino que crecen los yuyos. Crecen aquellas cosas que hay que volver a matarlas. En tu vida espiritual y en la mía, hermano, es lo mismo. La pasividad no es la solución. Nosotros tenemos que ser activos en esto. Por eso dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación. Y alguno que no me escuchó al principio dice, me tengo que ocupar en mi salvación, entonces tengo que ganar mi salvación. No. La salvación es a través de Cristo por la fe. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no las obras que yo pueda hacer. Pero tengo que ocuparme de estar amarrado a Cristo, de estar anclado en la fe, de no dejarme llevar por ninguna otra cosa. Es imprescindible, necesario darle la importancia que tiene por el riesgo que tiene en nuestra vida. El riesgo para la fe, el riesgo para mi propia vida, para la familia de la fe también. Y hermanos, en esto de hacer cosas prácticas, hay cosas que vamos a tener que dejar de lado. Cuando yo decido amarrarme al puerto porque se viene la tormenta, ya dejo de ir a pescar al pesquero. Ya dejo de ir a tomar sol o dejo de cruzar Uruguay, en el caso de los que navegan al Río de la Plata. Me quedé en el puerto. Yo quería ir a tomar sol a Uruguay. Es hermoso de aquel lado. Ahora me quedo acá y elijo por mi bien, elijo para hacerle caso a Dios, elijo por poner a Cristo por encima de las demás cosas. 2 Timoteo dice así, búsquenlo, así lo leemos juntos. 2 Timoteo capítulo 2. Hay cosas que dejar, hay elecciones que hacer. 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo 2, 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Yo tengo algunas palabras en negrita. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjense lo que dice, ninguno que milita, ninguno que se enlista, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, el atleta romano, no es coronado si no lucha legítimamente, si no se esfuerza, si no trabaja por ello. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, es necesario esforzarnos, es necesario no enredarnos, es necesario luchar, es necesario trabajar por la fe, activamente. Tenemos que tener cuidado con algunas cosas que son normalmente nuestros tropiezos, tenemos que tener cuidado con el dinero. Dice la palabra de Dios que
Raíz de todos los males es el dinero, el cual, codiciando algunos, cuando el dinero toma un lugar superior al de Cristo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Necesitamos huir de estas cosas, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, tenemos que tener cuidado de aquellas cosas que nos pueden desviar y tenemos que ir corrigiendo el rumbo constantemente. También la falsa fe puede ser algo que nos desvíe. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas, las conversaciones profanas sobre cosas vanas, vacías, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. El dinero, un tropezadero. La falsa fe, la falsa doctrina, otro tropezadero. Otro lugar donde nos podemos desviar. Dice el apóstol Pablo sobre Demas: Demas me desamparó amando más al mundo. Demas amó más al mundo y desamparó a Pablo y se dejó del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Hay cosas que dejar. No puede ser una actitud pasiva. Yo lo quiero traducir a cosas prácticas. Si yo no estoy buscando al Señor, si estoy simplemente flotando en la vida de la fe y simplemente quedándome ahí y pretendiendo que mi vida de fe va a ir para el lado correcto, es muy probable que me lleve la deriva. Es muy probable que me lleve la corriente que no estaba esperando. Es muy probable que termine contra las rocas y el daño en mi vida y en mi familia y en la familia de la fe sea grande. Es necesario corregir el rumbo. Es necesario dejar ciertas cosas, algunas de ellas lícitas. No está mal trabajar, pero cuando trabajar se interpone con venir a orar, estoy dejando lo bueno, podríamos decir, por lo mejor, y dejando de lado lo mejor. Estoy tomando lo bueno, estoy diciendo hay necesidad de trabajar, sí, pero dejaste de venir a orar, dejaste de venir a buscar a Dios, dejaste de hacer tu devocional, dejaste de estudiar la palabra para estar todo el tiempo revisando esos cabos que te amarran a la fe, esas anclas que te tienen en lugar seguro, y te empezaste a desviar. Y cuando te querés dar cuenta, estamos todos orando por tu matrimonio, orando por tus hijos, orando por tu familia, orando por tu trabajo, porque el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida, orando por tu vida espiritual. Por supuesto, hermanos, hay una obra que es de parte de Dios en nosotros. Esto no es un curso de autoayuda, ¿no? Dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él dice: yo hice mi parte, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. No yo, la gracia de Dios conmigo. ¿Vieron cómo se combinan estas dos cosas? Hay un trabajo que yo tengo que hacer y hay una gracia de Dios que se manifiesta en eso. ¿Qué es lo más importante que tenés, hermano? Ya sé que ahora diríamos la respuesta de manual, ¿no? El Señor, Cristo. Pero ¿qué es lo más importante que tenés? ¿Cuál es mi ocupación más importante? Ojo, porque no estamos hablando de ministerio, estamos hablando de Cristo. Al que hay que amar por encima de todas las cosas es al Señor, no al ministerio, no la obra de Dios, sino a Dios de la obra. Eso nos lleva a amar la obra de Dios. ¿Cuál es tu ocupación más importante? ¿Qué cosas nos apasionan? ¿Qué cosas nos hacen correr y quererlas, ¿no? Yo cuando estoy manija con algo, veo ese algo en todos lados y no veo la hora de llegar y sigo investigando y estoy dando vuelta y me acuesto y pienso en eso y me levanto y pienso en eso. Mi mujer se ríe porque sabe que es así. Y me levanto y hablo de eso. Me está comiendo la cabeza eso. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? Pero no un lugar teórico, un lugar práctico. Si nosotros pudiéramos hacer un análisis de nuestro día, ¿qué lugar tiene Dios en mi día? ¿Qué lugar tiene Dios en mi meditación? ¿Qué lugar tiene Dios? Porque quizás es como los ángeles, se convirtieron las otras cosas en más grandes que Cristo. En más grandes que Cristo. ¿Qué lugar tiene la oración? ¿Qué lugar tiene su palabra en mi vida? ¿Qué lugar? ¿Estoy activamente procurando no desviarme? ¿O me puede pasar esto que dice el texto, ¿no? Esto que dice el texto. Versículo 1. Es necesario, hermanos, que con más diligencia
Y este texto aplica siempre, ¿no? Léelo hoy, necesitas más diligencia. Léelo mañana, necesitas más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído de parte de Dios. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Y deslizándonos, suframos las consecuencias de nuestro desliz. Y llega un momento que no se sepa de nosotros si somos hijos de Dios o no. Porque las consecuencias de nuestra vida nos dan a dudar. Esto te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Y tenemos que alentarnos, por más de que a veces nos cueste medio caro, por más de que a veces nos cueste, ¿no? A no deslizarnos, a revisar la primera ancla, a revisar el ancla de respeto, a revisar los vientos, a revisar las velas, a revisar los cabos, a fijarnos que no haya nada desordenado, que esté todo prolijo, a tener el barco bien preparado, bien arranchado se dice, preparadito, listo para cuando venga la tormenta, para que no nos lleve y terminemos en cualquier lado, sufriendo las consecuencias. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, porque no solo nos diste una fe tan grande, tan maravillosa, un Salvador como Cristo, Señor, sino que todo el tiempo nos reconvenís para que podamos, Señor, ponerte y poner a Cristo en el lugar correcto en nuestra vida. Que sea lo principal en nuestra vida, Señor. Y es para tu gloria, pero es para nuestro beneficio, sin dudas. Señor, el estar cerca tuyo, muchos de nosotros vinimos con el barco medio roto, Señor, de haber chocado contra las piedras durante un tiempo, y nos diste la posibilidad de restaurarnos. Señor, nos diste la posibilidad de educarnos, de advertirnos, nos diste tu salvación tan grande, Señor, y no quisiéramos descuidarla. No quisiéramos ser descuidados con esto tan grande que nos diste. Señor, si la palabra de los ángeles fue firme y hubo consecuencia para la transgresión, Señor, ¿cuánto más va a ser para nosotros, habiendo tenido una luz tan grande, Señor, teniendo tanta disponibilidad de tu palabra, tanto consejo? Señor, danos el ser aquellos que buscan estar firmes en la roca que es Cristo. Y que pueda esto, Señor, glorificar tu nombre y también que podamos recibir la bendición en nuestra vida por haber tomado esta decisión y tomarla cada día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermano.